Transcripción. La transcripción es el proceso mediante el cual el ADN se copia a ARN durante la primera etapa de la expresión génica. El primer paso de transcripción consiste en la descondensación de la cromatina, en la cual actúa la enzima girasa, que cumple la función de desenrollar la doble cadena de ADN. Luego actúa la enzima helicasa, que separa las dos hebras, para que así puedan unirse los factores de transcripción. Etapas de la transcripción genética. Preiniciación. Comienza con el ensamblaje de un conjunto de dos factores de transcripción en el inicio de un gen. El primero es el factor de transcripción 2D, representado en color amarillo a la derecha de la imagen, que lee una secuencia de transcripción cercana al punto de inicio, regulando la unión al ADN y reconoce la caja TATA. El segundo es el factor de transcripción 2B, localizado a la izquierda de la imagen, el cual reconoce la secuencia de ADN conocida como B-Recognition Element, por sus siglas en inglés BRE, que se encuentra río arriba de la caja TATA. Esto solo ocurre en eucariontes. Después, el factor de transcripción 2F, representado en color blanco, se une y estabiliza a la ARN polimerasa representada en color azul. Finalmente, se adicionan al complejo más factores de transcripción, como el factor de transcripción 2C, representados en color blanco, que atraen y regulan al último factor, que es el factor de transcripción H2, representado en color verde. El conjunto de todos estos factores forman una aloenzima activada, que marca el complejo de preiniciación cerrado o PIC. Iniciación de la transcripción. El factor de transcripción H2, representado en color verde, el cual relaja el punto de inicio de la transcripción, fosforilando el residuo CER5 o C-Terminal Phosphorylation Level del ARN polimerasa Carboxyl Terminal Domain o CTD por sus siglas en inglés, lanzando la ARN polimerasa desde el promotor. El conjunto de todos estos factores marca la iniciación de transcripción y ahora está listo para ser activado. El complejo de iniciación necesita entrar en contacto con proteínas activadoras que se encuentran unidas a secuencias específicas de ADN potenciadoras de la transcripción, conocidas como regiones enhancer o reguladores. Estas regiones pueden estar separadas por muchas bases de distancia del inicio de un gen. Primero, una helicasa separa las hebras de ADN en estas denominadas cajas TATA, ya que entre adenina y timina se establecen dos enlaces de hidrógeno, mientras que entre citosina y guanina se forman tres. Posteriormente, la búsqueda del promotor por la ARN polimerasa es muy rápida. La formación de la burbuja de transcripción o apertura del ADN y la síntesis del cebador es muy lenta. La burbuja de transcripción es una apertura de ADN desnaturalizado. Cuando se forma en el complejo abierto, la ARN polimerasa comienza a unir ribonucleótidos mediante enlaces fosfodiéster, y una vez que se forma el primer enlace fosfodiéster, acaba la etapa de iniciación y comienza así la siguiente. Elongación. Los bloques de nucleótidos entran a un sitio específico de la polimerasa y se realiza la reacción de polimerización del ARN dentro del sitio activo de la enzima, la cual consiste en la unión de ribonucleótidos trifosfato, adenín trifosfato o ATP, uridín trifosfato UTP, guanosin trifosfato GTP y citidín trifosfato CTP, convirtiéndose estos en nucleótidos monofosfatados, solo que en la copia del ARN las timinas son reemplazadas por uracilo. Terminación. La terminación está señalizada por la información contenida en sitios de la secuencia del ADN que se está transcribiendo, por lo que la ARN polimerasa se detiene al transcribir algunas secuencias especiales del ADN. Estas secuencias son ricas en guanina y citosina, situadas en el extremo de los genes, seguidas de secuencias ricas en timina, formando secuencias palindrómicas, que cuando se transcriben al ARN recién sintetizado, adopta una estructura de horquilla, que desestabiliza el complejo ARN-ADN, obligando a separarse de la ARN polimerasa
Igualmente, al leerse la sección de paro, la ARN polimerasa se despega. En zonas sin señales de terminación, la transcripción puede detenerse mediante proteínas RHO. Estas se unen a zonas del ARN desnudo llamadas sitios root e hidrolizan ATP para generar energía, que emplean para cerrar la burbuja de transcripción y expulsar el ARN. En esta imagen se resume la secuencia de unión de cada uno de los factores de transcripción. Tipos de ARN. ARN mensajero. Codifica a proteínas. ARN ribosomal. Forma la estructura básica del ribosoma y cataliza la síntesis de proteínas. ARN de transferencia. Forma una central de síntesis de proteínas entre el ARN mensajero y los aminoácidos. ARN pequeño nuclear. Tiene diversas funciones en los procesos nucleares, como el splicing del pre-ARN mensajero. ARN pequeño nucleolar. Modifica el ARN ribosomal. ARN pequeño cajal. Modifica al ARN pequeño nuclear y al ARN pequeño nucleolar. Micro-ARNs. Regula la expresión génica bloqueando la traslación de ARN mensajero. ARN pequeño de interferencia. Apaga la expresión génica por una degradación directa de ARN mensajero selectivo y el establecimiento de estructuras cromatínicas compactas. Otros ARNs no codificantes funcionan en diversos procesos celulares, como la síntesis del telómero, la inactivación del cromosoma X y el transporte de proteínas al retículo endoplasmático. Tipos de ARN polimerasa en eucariotas. ARN polimerasa 1. Se localiza en el nucleolo. Transcribe ARN ribosomal 18S, 5.8S y 28S. ARN polimerasa 2. Se localiza en el nucleoplasma. Transcribe todos los genes codificantes a proteínas, más micro-ARN genes, genes ARN pequeños de interferencia y la mayoría de genes ARN pequeño nuclear. ARN polimerasa 3. Se localiza en el nucleoplasma y transcribe ARN de transferencia, genes de ARN ribosomal 5S, algunos genes de ARN pequeño nuclear y otros ARNs pequeños. Maduración del ARN mensajero. Empieza con el splicing. Tipos de splicing: splicing clásico, splicing alternativo, los cuales están mediados por spliceosoma y autosplicing. Splicing clásico es el proceso mediante el cual los intrones de un ARN heterogéneo nuclear son extraídos total o parcialmente para formar un ARN mensajero maduro. Para esto, se necesita de exones, que son secuencias que codifican a proteínas, e intrones, que son secuencias que no codifican a proteínas, además del spliceosoma, el cual corta el intrón para luego extraerlo y unir el exón 1 y 2 para formar un ARN maduro. Una vez maduro el ARN mensajero, se adiciona el CAP en 5' o 7-metilguanosina, que sirve de reconocimiento ribosomal y de protección contra las RNasas. Posteriormente se adiciona la cola poli-A, que le confiere estabilidad para poder sobrevivir en el citosol y que no sea rota o degradada por las enzimas del citosol. Finalmente está listo para salir del núcleo.